hoy juntos. Muy buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa cultural Documentos. Hoy iniciaremos una nueva serie documental titulada La reproducción y la vida, que desde el punto de vista científico aborda uno de los actos más misteriosos y profundos de la naturaleza, la procreación. Este documental fue rodado en 4 continentes con el apoyo y la asesoría de respetados profesores universitarios de Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Australia y por supuesto de fundaciones africanas. En este primer capítulo revisaremos las distintas formas en que se desarrolla la concepción y el nacimiento. El momento en que es fecundado un óvulo y se crea así una nueva vida es diferente, por supuesto, dependiendo del tipo de especie y su hábitat natural. Pero en todos los casos que vemos hay un factor común, la transmisión genética y la supervivencia. Los dejo con la primera parte de este interesante documento. Hacer el amor. Nosotros lo llamamos hacer el amor. La experiencia significa tal intensidad de sentimientos que solo podemos pensar en ella como algo profundo, misterioso, inexplicable. Pero por supuesto que tiene una función. Es el proceso que los humanos usan para que los espermios se introduzcan en el huevo y para crear nuevos seres humanos. Hay muchas cosas involucradas en el proceso: tubos, fluidos, sustancias químicas, principios hidráulicos. En la práctica, esto significa que están conectados y los espermios nadan de los testículos a los huevos en forma expedita. Al menos lo hacen si hay un huevo al final del camino, si la mujer está liberando uno. Los espermios humanos son un compendio de inutilidad. En cada eyaculación se liberan millones, pero solo se necesita uno, porque normalmente hay solo un huevo esperando en la trompa de Falopio y solo algunos días en el mes. Incluso en la superficie misma del huevo, la competencia es abrumadora. La posibilidad de cualquier espermio de tener éxito en su misión es menor de la que tiene la persona en gestación de ganar algún día el premio mayor de la lotería. Cuando el espermio y el huevo se unen y la nueva célula se divide, esa persona comienza. La nueva vida es la culminación de un proceso muy complejo, el resultado de muchos millones de años de evolución. Pero una cosa no ha cambiado. La vida animal comenzó en el mar, y toda concepción animal aún se lleva a cabo en el agua. Para los humanos, esa agua está contenida en tubos, lo que significa al menos que el espermio y el huevo siempre estarán cerca uno de otro. Para los corales, la distancia por la que un espermio puede errar a un huevo es tan grande como el mismo mar. Y el problema se complica aún más por el hecho de que el pólipo de coral no se puede mover, no tiene ninguna posibilidad de dirigir el espermio hacia el huevo, y sin embargo, como cualquier otro animal, tiene que asegurarse de que por lo menos algunos se encuentren. Los corales lo solucionan liberando espermios y huevos en grandes cantidades, y todos de una vez. En el curso de pocos minutos, durante la luna llena de cierta noche del año, todos los pólipos machos de la barrera liberan billones de espermios, y las hembras hacen lo mismo con billones de huevos. El agua a lo largo de la barrera está tan espesa con las células sexuales que se ve borrosa, pero la corriente del océano dispersa las células tan rápidamente como los corales las producen, y si no fuera por la absoluta saturación, los espermios prácticamente nunca podrían encontrar los huevos.
Después, el nuevo pólipo, todavía a merced de las corrientes, tiene que encontrar un lugar adecuado para anclarse, algo nada fácil. Si una criatura tiene movilidad, su promedio de fertilización aumenta casi infinitamente. Los peces, en este caso peces siameses luchadores, pueden moverse. Para comenzar, eso significa control. Control de su propia ubicación, de la ubicación de su pareja y de la ubicación de los espermios y los huevos. Él la rodea con su cola sujetando los huevos que ella pone y luego los fertiliza. Luego los deja caer, se zambulle hacia abajo y los atrapa a todos gentilmente en su boca. Su control es preciso. Ya hizo un nido de aire, ordenados pontones de burbujas, y ahora, usando la fuerza que da la tensión de la superficie del agua, asegura los huevos, dejando a su descendencia en un lugar estable para poder vigilarlos mientras se desarrollan. Cuando la fertilización se hace fuera del cuerpo y cuando el macho tiene control sobre ella y le consta absolutamente que es el padre, está tan dispuesto como la madre a cuidar los huevos fertilizados. La movilidad y el control pueden dar como resultados la concepción en lugares extraños e ingeniosos. Es temporada de procreación para los viterlinos europeos, pero parece mostrar menor interés entre ellos que en los mejillones cisne que hay en el lugar. Eligen a su pareja mediante un cortejo ritual, intercambiando las señales acostumbradas acerca de su buen estado genético. Entre estas podrían señalarse los genitales colgantes de la hembra, con seguridad un signo de que la hembra está lista para procrear, pero también quizá para demostrar lo saludable que es. Una vez que los peces se han elegido mutuamente, continúan con el proceso habitual. Ella libera los huevos y él los fertiliza. A lo largo del lecho del río, parejas de viterlinos están bombardeando a los mejillones con espermios y huevos. Nada de esto le hace ningún daño a los mejillones. De hecho, ni siquiera parecen darse cuenta de lo que hacen los viterlinos. Solo hay problemas cuando el pez hembra accidentalmente roza la concha, provocando así el reflejo de cierre del mejillón antes de que el pez macho logre efectuar su mitad de la maniobra. Dentro de las conchas que no se cerraron, y son casi todas, los huevos fertilizados se han convertido en embriones en desarrollo y los mejillones están preñados con otra especie. Incuban a los viterlinos en sus agallas y con el tiempo dan a luz. Si esto puede llamarse preñez, es discutible, pero para los viterlinos tiene todas las ventajas de un embarazo, la ocasión perfecta para que los huevos se fertilicen y los embriones se mantengan seguros. En realidad, los viterlinos gozan de todos los beneficios sin tener que, de hecho, llevar a su descendencia dentro de sí. Los animales acuáticos pueden poner sus huevos en los rincones y grietas que encuentran a su alrededor. Pero la concepción de los animales terrestres no puede ocurrir en el aire, y los que emplean la fertilización externa deben regresar al agua. Estos animales se llaman anfibios, y son un eslabón evolucionario entre la vida acuática y la terrestre. Las arañas estuvieron entre los primeros animales que se adaptaron completamente a la vida terrestre. Una parte importante de esa adaptación fue la fertilización interna. La hembra conservando los huevos en su interior y el macho poniendo sus espermios adentro de ella.
Pero antes de que eso pueda suceder, el macho tiene que ponerse muy cerca de la hembra. Y cuando ésta es un depredador tan feroz como una araña come pajaritos, el asunto puede presentar ciertos problemas. En general, las arañas no son animales muy sociables. Probablemente el macho y la hembra nunca se verían si no tuvieran que aparearse. Así que, cuando es hora de aparearse, el macho debe presentarse como una criatura que puede ser interesante por otras razones que no sean servir de almuerzo. Para lograrlo, usa sus cortas patas delanteras para dar pequeños golpes en una especie de serenata para arañas. Seguramente ahora debe tener suficientes espermios para todos sus huevos, así que regresa a la soledad. Ambos lo hacen. El apareamiento no tiene que ser peligroso para los animales terrestres. Para estos loritos, nada más lejos del peligro. En las acacias de las llanuras de África Oriental, periquitos. Están entre las criaturas menos solitarias imaginables. Están siempre juntos, limpiándose, cloqueando y en general haciéndole honor a su fama. Por supuesto que casi todas las aves se aparean restregando sus cloacas. Su ardor es más que nada para crear un vínculo. Un pez macho puede ver cómo sus espermios fertilizan los huevos. Un ave macho no puede verlo porque esto sucede dentro del otro pájaro. Una manera de asegurarse de que los espermios sean los suyos es quedándose con ella todo el tiempo. Los otros animales de sangre caliente, los mamíferos, pueden ser como las aves en muchos aspectos, pero el mecanismo de inserción de los espermios es más seguro. Usan tubos. Entre las muchas ventajas de los tubos se cuentan un derrame mínimo y el hecho de que casi cualquier posición es posible. Por ejemplo, estos murciélagos de cabeza gris australiano tienen que transferir sus espermios mientras están colgando cabeza abajo en las ramas. La ventaja mecánica que significa un pene para un animal terrestre es obvia. Es sencillamente fontanería eficiente. Quiere decir que cualquier huevo que produzca una hembra será seguramente fertilizado, así que ella solo debe producir un número mínimo de ellos. Pero tener que acercarse tanto a veces puede ser un problema. Hay un viejo chiste que dice, ¿cómo lo hacen los puercos espines? La respuesta es, con cuidado. Sucede que es cierto. Otra respuesta podría ser en forma impresionante. En primer lugar, la penetración de este puercoespín será un poco menos peligrosa porque la hembra inclinará sus espinas hacia adelante. En segundo lugar, el puercoespín macho es uno de esos mamíferos que a veces utilizan la copulación por otros motivos, además de la inyección de espermios. Para los puercos espines, que se aparean para toda la vida, el acto sexual en sí mismo parece ser parte de la exhibición del macho. Respecto a lo peligroso que puede ser el sexo, la vida de un puercoespín a veces es suave comparada con la de otros. De hecho, algunos animales se aparean hasta morir. El ratón marsupial Antechinus en un bosque australiano.
Es un mamífero, pero su muerte podría ser más parecida a la de un insecto o una criatura como un salmón. Encuentra una hembra receptiva. Tal vez ella no parezca muy receptiva, pero la pelea inicial podría ser una prueba de condición física. Y con el tiempo, el apareamiento comienza. La idea básica de esta actitud es asegurar al macho, mediante el apareamiento hasta caer muerto, de que sus genes se transmitirán a la futura generación. Copula con una hembra detrás de otra, y a menudo tiene que pelear con otros machos para poder hacerlo. Finalmente, la tensión, la sobredosis de hormonas y el deterioro del sistema inmunológico son más de lo que el pequeño mamífero puede tolerar. Y el comienzo de una nueva generación está marcado por el fin de la anterior. Toda clase de comportamiento obsesivo, aunque no siempre es fatal, puede resultar del mismo problema: que el macho no sea capaz de ver que sus espermios son los que fertilizan los huevos. Para los mandriles olivas de África Oriental, es un compañerismo obsesivo. Para asegurarse de que sus espermios sean los únicos que entren en esta hembra, el macho debe quedarse con ella todo el tiempo. O más bien, él tiene que asegurarse de que ella se quede con él, especialmente si está en época de celo. Por supuesto que ella no comparte la obsesión del macho acerca de sus espermios. Él no puede obligarla a permanecer con él, solo puede persuadirla. Y solamente es capaz de hacerlo siendo el mejor compañero que ella podría encontrar. Cuando las hembras no son sexualmente receptivas durante un largo periodo, la posesividad del macho puede ser más corta y más severa. La fertilización interna no es exclusiva de los animales terrestres, y cuando ocurre con los animales marinos, como con esta jibia mediterránea, el problema del macho es el mismo. Si él se sale con la suya, solo sus espermios serán los que se acerquen a esta hembra. Otros machos, conscientes de su determinación y además de su tamaño, se alejan nadando rápidamente. Finalmente, uno grande no se va. Y la hembra obtiene un nuevo macho posesivo. Que está ansioso por transferir sus espermios lo antes posible. La forma básica de la jibia hace que tanto la lucha como la cópula se vean muy parecidas, pero lo que en realidad está sucediendo aquí es que mientras él la sujeta a ella con la mayoría de sus tentáculos, con uno de ellos alcanza bajo su manto detrás de la cabeza y deposita allí su precioso cargamento de espermios. Cuando el proceso termina, todos los huevos de la hembra están fertilizados y él puede irse. La posesión ya no es necesaria. La demostración de fuerza del macho antes de la copulación es uno de los patrones de conducta más habituales entre las distintas especies del reino animal. Como vimos,
Esto asegura la transmisión de los genes de los ejemplares más capaces, lo que a su vez garantiza la supervivencia de toda su descendencia. A la vuelta de comerciales revisaremos la segunda parte final de este capítulo titulado De la concepción al nacimiento, de la serie La reproducción y la vida. Ya volvemos. Ayer y hoy. Tan fuerte como el instinto sexual del apareamiento lo es el de la protección, alimentación y custodia del nuevo ser concebido. Dependiendo del tipo de especie y su hábitat, ya sea este terrestre o acuático, y uno indefenso o fuerte que nazca una cría, el comportamiento paterno y materno varía, por supuesto, de forma. En algunos casos, como el de las aves, es el padre quien empolla y protege el nido. O en el caso de algunos mamíferos, como los marsupiales, estos cargan consigo durante varios meses al pequeño recién nacido. Veamos entonces la segunda parte de este documental acerca de la reproducción y la vida. ¿Cómo puede saber un macho que su hembra no va a usar los espermios de otro macho? El comienzo del breve periodo de vida adulta de la odonata doncella. A menudo se las ve tanto de a dos como solas, y eso se debe a que aparearse es el único propósito que tiene su vida adulta. Pero también porque los machos tienen que proteger sus espermios, incluso después de que son inyectados. Ningún macho quiere que le suceda lo que él está haciendo en este momento, sacando los espermios de otro macho. Para asegurarse, una vez que el macho monta la hembra, sigue aferrado a ella, incluso después de inyectarle sus espermios. La odonata doncella macho sigue aferrada a la hembra porque hay muchos otros machos alrededor. Los espermios de cualquier predecesor son expulsados en cuanto un macho monta una hembra. Por eso se muestran poco dispuestos a irse y dejar que otro macho saque sus espermios. No dejan libre a la hembra hasta que ésta desciende para poner los huevos. Incluso entonces, casi desciende con ella. Una odonata doncella hembra es una línea de montaje de huevos. Respira gracias a burbujas atrapadas dentro de su cuerpo y pone los huevos que acaban de ser fertilizados. Mientras, comienza a fabricar otros sin fertilizar. Los machos dan vueltas y esperan a las hembras para comenzar todo otra vez, para poder extraer espermios o aferrarse. Para muchos animales de fertilización interna, todo el sistema de apareamiento gira alrededor de la insistencia del macho en asegurarse de que sus genes y los de nadie más son los que se unen a los huevos de la hembra. El chinche acuático gigante tiene un método tan infalible para asegurarse que incluso se dedica a cuidar a su descendencia. Es el abdomen del macho el que sostiene los huevos. Al dejarle solo un espacio limitado, puede controlar la cantidad. Ella pone un lote y él lo fertiliza. Luego ella pone otro lote.
Al detenerse continuamente y luego fertilizar a la hembra, se asegura, basándose en el principio de que lo último que entra es lo primero que sale, de que los espermios fertilizadores solo pueden ser los suyos. De hecho, está tan seguro de su descendencia que se comporta como algunos machos con sistema de fertilización externa. Cuando ella se va, él se queda y sirve de incubadora. Se instala con los huevos justo debajo de la superficie del agua, donde está caliente y hay bastante oxígeno. De cuando en cuando, mueve su abdomen levemente para mantener una corriente fresca alrededor de los huevos. Cuando llega el momento y están listos para eclosionar, el macho usa sus patas para ayudarlos a salir del envoltorio. Dicen que un niño inteligente reconoce a su padre. Esto también funciona en sentido contrario. Una vez que el huevo es fertilizado, que la paternidad está o no establecida y que un nuevo animal viene en camino, el próximo desafío del progenitor es alimentarlo y protegerlo. Una jacana australiana o trotadora de lirios macho busca alimento en su húmedo medio. Regresa al nido, donde se sienta sobre una nidada de huevos. El embrión de una jacana se desarrolla gracias al clásico sistema de supervivencia de las aves. Una cápsula de cáscara dura y una yema como despensa. Una de las tareas del padre es mantener los huevos a una temperatura de incubación constante, lo que en este caso significa mantenerlos frescos. Y cuando el nido está sobre una hoja flotante en una laguna, donde el nivel del agua puede variar dramáticamente y donde depredadores que se comen los huevos pueden aparecer en cualquier momento, la segunda tarea del padre es la protección. Llega una serpiente y hay problemas. A veces hay que simular tener un ala rota para distraerla de su propósito. La serpiente es distraída y hay que regresar al nido para repararlo. La mayoría de los huevos de las aves se hunden en el agua, a menos que estén podridos, pero un embrión de jacana tiene una seguridad adicional: no se hunde. Otra seguridad es la constante atención del padre. Este es uno de los varios compañeros de la hembra. Cada uno tiene a su cargo un nido, al que le presta atención en forma constante. Otra ave australiana tiene un método muy preciso de incubación en el que no toca los huevos. De hecho, en un sentido convencional, ni siquiera existe un nido. Un pájaro mali macho se ocupa de un montículo de ceniza y vegetación en descomposición, mientras la hembra mira y espera. Cuando el montículo finalmente alcanza ciertas dimensiones, la hembra se acerca. El macho ha cavado un pozo en el montículo
y ella pone un huevo en él. Él verifica el proceso y cubre el huevo. Al hacer el montículo, el macho hizo una especie de horno de tierra, y no es solo su constructor, sino también su termostato. La tierra, las cenizas y el proceso de descomposición se combinan para producir calor, y mientras el huevo se incuba, el padre arregla constantemente el montículo para mantener la temperatura a un nivel específico. Así, por una parte, el huevo se mantiene caliente y por otra, no se cuece. Con el tiempo, se ve la primera señal de éxito. Para los pájaros Mali, es como si hubieran horneado un polluelo y no pueden creer que finalmente sea realidad. Pero lo es. Un polluelo de ave Mali, como todos los polluelos de esta familia de aves, es de un tipo llamado precoz. Esto quiere decir que comienza la vida corriendo. Había tanta yema, tanta nutrición en su gran huevo y pasó tanto tiempo incubándose que el polluelo puede cuidar de sí mismo en forma inmediata y los progenitores están listos para aparearse y hornear una vez más. Mientras tanto, sus genes están bajo custodia de un ave que nació lista para defenderse por sí misma. Otro tipo de animal, y en este caso no se trata de un ave, protege a su huevo llevándolo en su bolsillo. Es un mamífero, pero su embrión comienza en un huevo. Todavía utiliza un antiguo mecanismo que todos los otros mamíferos prácticamente han abandonado. Seguimos en Australia. Esta es una equidna. Una hembra busca un lugar seguro para incubar su huevo. No se está preparando para poner un huevo. Ya lo hizo hace cerca de 10 días. La combinación de poner huevos y ser un mamífero didelfo por añadidura, ha dado como resultado una criatura que pone un huevo dentro de su bolsa y luego lo acarrea como si estuviera preñada. El equivalente del nacimiento es cuando la hembra encuentra un lugar seguro y espera que el huevo se incube. Esta es la criatura más diferente de un polluelo de ave Mali que podríamos encontrar. Su primera gran aventura es salir del huevo y abrirse paso por la piel de su madre hasta la mama llena de leche. Este extraño mamífero produce un huevo en perfectas condiciones, con una buena despensa de nutrición incorporada, pero el embrión apenas pasa algún tiempo dentro de él y se comporta como cualquier mamífero que bebe leche en una etapa de su desarrollo en que la mayoría de los mamíferos aún están dentro del útero.
Otros mamíferos australianos de la especie conocida como marsupiales nacen y se alimentan de una manera muy parecida a las equidnas. Solo pasan por alto la etapa del huevo. Un wallaby tamar teniendo a su cría. La madre solo hace un pequeño esfuerzo, dando un ligero apretón y unos lengüetazos para suavizar el paso hacia la bolsa y el pezón. El bebé está en una etapa un poco más avanzada que la división microscópica de las células, y su estado de embrión es aún tan evidente que ni siquiera tiene patas traseras. Cuando logra encontrar el pezón, se queda allí durante el resto de su desarrollo embrionario, casi como si el pezón fuera un ombligo y la bolsa un útero. Si pareciera que entró en la bolsa en una etapa muy temprana, la etapa en que la deja puede parecer muy tardía. Hay una cría muy grande en la bolsa, mientras otro bebé que espera su turno para nacer está en un estado de vida suspendida. También hay otra cría un poco mayor que está afuera jugando por ahí. Ya está destetada, pero la madre todavía la cuida. El sistema de bolsa crea una línea de montaje reproductiva y un wallaby hembra está preñada prácticamente todo el tiempo. No es obligatorio tener crías vivas y al mismo tiempo tener otras que aún no se desarrollan. Hay otras formas de tener una línea de montaje reproductora. Las crías de este camaleón se desarrollan y maduran dentro de su madre, de la misma forma en que un polluelo mali madura dentro de su huevo. Cuando las crías nacen, varias al mismo tiempo, solo necesitan orientarse y secarse un poco. Antes de comenzar su vida de camaleón, y sin que la madre siquiera las vea, por su parte, la madre está libre, y si la estación es la adecuada, puede comenzar a buscar otra pareja. Sean cuales sean los mecanismos de nacimiento y nutrición, el punto vital para cualquier animal es transmitir sus genes. No hay ninguna otra razón. Eso quiere decir que si las crías logran sobrevivir y a su vez transmitir sus genes, el mecanismo funciona sin importar lo duro que pueda ser para la progenitora. Moscas tsetse, insectos africanos que se alimentan chupando la sangre de grandes mamíferos. Pero cuando llega el momento de la reproducción, las moscas tsetse tienen un problema. Como son moscas, su descendencia tiene que pasar por el estado de larva o gusano. En la mayoría de las moscas, esa es una etapa de intensa alimentación. Pero ¿cómo puede una larva chupar la sangre de un mamífero? ¿Cómo podría encontrar uno? La respuesta es no podría. Por eso la mosca tsetse tiene un gusano que no debe pasar por eso. Cuando nace, es tan grande como la madre. Ya saturada de comida, se dedica a convertirse en crisálida. Eso se debe a que la madre, ahora exhausta y subalimentada, en realidad comió por dos.
Voló a la fuente de la alimentación, chupó la sangre y la procesó para el gusano que estaba desarrollándose en su interior. La larva, en realidad, pasa por alto el estado de gusano propiamente tal y se convierte directamente en crisálida. Y luego en adulta. Lista para chupar sangre por su cuenta. Hay otras razones para dar a las crías la mayor cantidad de tiempo posible para que se desarrollen dentro de la madre. La supervivencia de los ñúes en la llanura de África Oriental depende muchísimo de sus patas. Emigran, huyen de los depredadores y tienen que caminar para comer. Y cuando nacen, no pueden perder mucho tiempo recuperándose. Generalmente no pasa más de un minuto antes de que el becerro se oriente y se equilibre. Fue necesario casi un año de preñez para que naciera un animal tan completo como este. Ahora, cuando el rebaño se mueva, el becerro podrá ir con él. En lo referente al nacimiento, los humanos también tienen problemas particulares. En muchos aspectos, somos como la mayoría de los mamíferos. La fertilización se hace por medio de un pene y el desarrollo del bebé es interno. El embrión humano, alimentado a través de un cordón umbilical, protegido y acolchonado por un fluido acuoso, crece dentro de la madre durante varios meses, hasta que la mayoría de sus características humanas están desarrolladas. Pero nuestro inusual mecanismo de supervivencia es nuestro gran cerebro, lo que significa una cabeza grande. El desarrollo del cerebro durante el embarazo significa fundamentalmente una salida difícil. Casi todas las labores del parto humano que involucran el músculo más grande del cuerpo son parte del esfuerzo por empujar hacia afuera la cabeza del bebé. 15, 16. Injection for afterbirth. Oh, thank you. Y comienza otra etapa en el progreso de los genes. Ahora que el bebé ha logrado llegar hasta aquí, la próxima gran tarea es mantenerlo vivo y saludable hasta que a su vez esté listo para transmitir los genes. Gracias a Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Como muchos otros mamíferos, el ser humano nace prácticamente desvalido y es dependiente de su madre durante una larga primera etapa de su vida. En los próximos capítulos de esta serie conoceremos otras etapas de la reproducción y compararemos las distintas formas en que este proceso se desarrolla en la naturaleza. También veremos, por supuesto, la gran cantidad de similitudes entre los humanos y otras especies, como asimismo, por supuesto, las profundas diferencias que los separan. El milagro de la vida y la sabiduría de la naturaleza en los próximos capítulos de esta serie, la reproducción y la vida
qué documentos lleva en forma exclusiva hasta su hogar. Muy buenas tardes y les deseamos un feliz fin de semana. Gracias por su compañía.